médico, psiquiatra, criminólogo, psicólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, teósofo, masón, escritor y docente argentino. José Ingenieros, cuyo libro Evolución de las ideas argentinas marcó de alguna manera la identidad de una nación. Otro de sus libros, El hombre mediocre, publicado en 1913, nos habla sobre la naturaleza del hombre, oponiendo dos tipos de personalidades: la del hombre mediocre y la del idealista, analizando las características morales de cada uno y las formas y papeles que estos tipos de hombres han adoptado en la historia, la sociedad y la cultura. José Ingenieros dice que no hay hombres iguales y los divide a su vez en tres tipos: el hombre inferior, el hombre mediocre y el hombre superior. Ingenieros, un socialista, no arremete contra los dos primeros, sino que describe a los tres y exalta al idealista. El hombre mediocre es incapaz de usar su imaginación para concebir ideales que le propongan un futuro por el cual luchar. Y ahí es que se vuelva sumiso a toda rutina, a los prejuicios, a las domesticidades. Y ahí se vuelva pues parte de un rebaño o colectividad cuyas acciones o motivos no cuestiona, sino que simplemente sigue ciegamente. El mediocre es dócil, maleable, ignorante. Un ser vegetativo, carente de personalidad, contrario a la perfección. Solidario y cómplice de los intereses creados que lo hacen borrego del rebaño social. El hombre mediocre vive, según José Ingenieros, de acuerdo a las conveniencias y por lo tanto no logra aprender a amar. En su vida acomodaticia se vuelve vil, escéptico y cobarde. Los mediocres, diría, no son genios, ni héroes, ni santos, ni mártires. Un hombre mediocre no acepta ideas distintas a las que ya ha recibido por tradición. Aquí se ve en parte la idea positivista de la época, el hombre como receptor y continuador de la herencia biológica, sin darse cuenta que justamente las creencias son relativas a quien las cree. Es decir, que pueden existir hombres con ideas totalmente contrarias al mismo tiempo. A su vez, el hombre mediocre entra en una lucha contra el idealista, por envidia. Intenta opacar desesperadamente toda acción noble porque sabe que su existencia depende de que el idealista nunca sea reconocido y de que no se ponga por encima de sí. Según José, el hombre inferior es un animal bellaco y costeño. Su ineptitud para la imitación le impide adaptarse al medio social en que vive. Su personalidad no se desarrolla más hasta el nivel corriente, viviendo por debajo de la moral o de la cultura dominante, y en muchos casos fuera de la legalidad. Esta insuficiente adaptación determina su incapacidad para pensar como los demás y compartir las rutinas tan comunes que los demás, mediante educación imitativa, lo mínimo, copian de las personas que los rodean para formarse una personalidad social adaptada. Sin embargo, el hombre idealista es un hombre capaz de usar su imaginación para concebir ideales legitimados solo por la experiencia, y se propone seguir quimeras, ideales de perfección muy altos en los cuales pone su fe para cambiar el pasado en favor del porvenir. Por eso está en continuo proceso de transformación, de búsqueda, que se ajusta a las variaciones de la realidad. El idealista contribuye entonces con sus ideales a la evolución social por ser original y único. Se perfila como un ser individualista que no se somete a dogmas morales ni sociales. Consiguientemente, la gran pléyade de mediocres se le oponen. El idealista es soñador, entusiasta, culto, de personalidad diferente, generoso, indisciplinado contra los dogmáticos. Como un ser afín a lo cualitativo, puede distinguir entre lo mejor y lo peor, no entre el más y el menos, ¿sí? Como lo suelen hacer los hombres mediocres. El libro El hombre mediocre tuvo una gran influencia en la juventud argentina de su tiempo y, en especial, en el movimiento de la reforma universitaria iniciado en 1918.
Algunas de sus categorías fueron tomadas, reformuladas 2 décadas después por el español, ni más ni menos que el filósofo José Ortega y Gasset, para construir su conocida antinomia entre el hombre masa y el hombre noble, realizada en su libro La rebelión de las masas. Para terminar, les dejo algunas frases solo del primer capítulo del libro. Hay cierta hora en que el pastor ingenuo se asombra ante la naturaleza que lo envuelve. La inmensa masa de los hombres piensa con la cabeza del pastor. No entendería el idioma de quien le explicara algún misterio del universo o de la vida, la evolución eterna de todo lo conocido, la posibilidad de perfeccionamiento humano en la continua adaptación del hombre a la naturaleza. Indiferentes ha llamado Ribot a los que viven sin que se advierta su existencia. La sociedad quiere y piensa por ellos, no tienen voz sino eco. Nuestra vida no es digna de ser vivida sino cuando la ennoblece algún ideal. Producto de la costumbre, desprovisto de fantasía, ornado por todas las virtudes de la mediocridad, llevando una vida honesta gracias a la moderación de sus exigencias, perezoso en sus concepciones intelectuales, sobrellevando con paciencia conmovedora todo el fardo de prejuicios que heredó de sus antepasados. El hombre mediocre es una sombra proyectada por la sociedad. Todos los enemigos de la diferenciación vienen a serlo en definitiva enemigos de progreso. Y es natural, por ende, que consideren la originalidad, la unicidad, el ser distinto como un defecto imperdonable. Pues la civilización sería inexplicable en una raza constituida por hombres sin iniciativa. El mediocre no inventa nada, no crea, no empuja, no rompe, no grita, no engendra. Pero, en cambio, es un custodio celoso del armazón de automatismos, prejuicios y dogmas acumulados durante siglos, defendiendo ese capital común contra la acechanza de los inadaptables. Lo que ayer fue ideal contra una rutina, será mañana rutina, a su vez, contra otro ideal. Aquí vemos la dialéctica de Ingeniero. En todos los tiempos y lugares, el que expresa su verdad en voz alta como la cree, lealmente, causa inquietud entre los que viven a la sombra de intereses creados. Pues la rutina es el hábito de renunciar a pensar.